Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparen sus corazones porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, lleno de especulación y talento. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si el destino, o mejor dicho, las agendas de los actores, tomaran un rumbo diferente? Hoy exploraremos ese qué pasaría si con un enfoque en el carismático Kerem Bürsin. Vamos a imaginar un universo alternativo donde Hande Erçel, una actriz igualmente talentosa y exitosa, no estuviera en la ecuación. ¿Qué serie turca con Kerem Bürsin al frente podría convertirse en un fenómeno global absoluto? ¿Qué proyecto, libre de las expectativas y comparaciones generadas por su asociación anterior, le permitiría brillar con una luz aún más intensa? Analizaremos diferentes series potenciales, considerando el género, la trama, el elenco y por supuesto, el factor Kerem. Pero antes de comenzar, les pido un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si son tan apasionados como yo por las series turcas, por favor, consideren suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y prometo que siempre traeré temas interesantes, análisis profundos y por supuesto, mucho drama turco del bueno. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La primera serie que quiero analizar es una que, en mi opinión, encajaría perfectamente con el estilo de Kerem, una serie de acción y espionaje con un toque de comedia. Imaginemos algo al estilo de Señor y Señora Smith, pero con un sabor turco inconfundible. La llamaremos Código Estambul. Código Estambul sería una serie de acción, comedia y romance. Kerem interpretaría a Demir, un agente secreto de élite conocido por su ingenio rápido, sus habilidades de lucha impecables y su encanto irresistible. Demir es asignado a una nueva misión, infiltrarse en una organización criminal internacional que opera desde Estambul. Para lograrlo debe colaborar con Ayşe, una hacker brillante y poco convencional que, aunque inicialmente lo detesta, posee las habilidades necesarias para descifrar los códigos de la organización. La trama giraría en torno a las misiones peligrosas que Demir y Ayşe deben completar, mientras lidian con su creciente atracción mutua. Cada episodio estaría lleno de escenas de acción emocionantes, diálogos ingeniosos y momentos cómicos que surgen de la dinámica entre Demir y Ayşe. La serie no se tomaría demasiado en serio a sí misma, permitiendo a Kerem mostrar su lado más juguetón y carismático. Esta serie es relevante para nuestro ¿qué pasaría si? Porque permitiría a Kerem explorar un género diferente al de la comedia romántica, demostrando su versatilidad como actor. El papel de Demir, un personaje seguro de sí mismo pero vulnerable, le daría la oportunidad de mostrar una gama más amplia de emociones. Además, el elemento de comedia permitiría que su carisma natural brillara aún más. Un dato interesante sobre la producción de Código Estambul sería la inclusión de artes marciales tradicionales turcas en las escenas de lucha, lo que le daría un toque único y auténtico a la serie. Imaginen a Demir dominando el Yal Gures, la lucha en aceite, o utilizando técnicas de KLC con Cedilla Kalkan, el baile de espadas y escudos, para defenderse y atacar. Esto no solo enriquecería visualmente las escenas de acción, sino que también promovería la rica herencia cultural de Turquía. También se rumorearía que Kerem estaría involucrado en el diseño de las coreografías de lucha, aportando su propia experiencia y visión al proyecto. Kerem, siendo conocido por su disciplina y dedicación, probablemente se sumergiría en el estudio de estas artes marciales, agregando una capa de autenticidad a su personaje. Además, Código Estambul no solo se centraría en la acción y la comedia. Se explorarían temas como la confianza, la lealtad y el sacrificio. Demir, a pesar de su fachada de agente despreocupado, tendría un pasado tormentoso que lo atormenta, lo que lo convertiría en un personaje más profundo y relatable. La relación entre Demir y Ayşe también evolucionaría a lo largo de la serie, pasando del resentimiento inicial al respeto mutuo y finalmente al amor. Esta evolución se desarrollaría gradualmente con momentos de tensión, vulnerabilidad y conexión genuina. La elección de la actriz para interpretar a Ayşe sería crucial para el éxito de la serie. Se necesitaría a alguien con la inteligencia, el ingenio y la presencia escénica para igualar a Kerem. Se rumorearía que varias actrices populares estarían en la contienda por el papel, pero la elección final recaería en alguien que pudiera crear una química innegable con Kerem y aportar una nueva dimensión al personaje de Ayşe. Ahora imaginemos algo completamente diferente. Un drama histórico épico ambientado en la época otomana,
pero con una perspectiva moderna y audaz. Algo como Magnificent Century, pero con un protagonista masculino que desafía las convenciones de su tiempo. Esta serie la llamaremos Sultán Rebelde. Sultán Rebelde sería un drama histórico con elementos de romance y acción. Kerem interpretaría a Sultán Murad, un joven gobernante que asciende al trono en un momento de gran agitación política y social. Murad es un hombre de ideas progresistas, que cree en la justicia, la igualdad y el poder del pueblo. Se enfrenta a la oposición de la corte, los poderosos visires y las intrigas palaciegas mientras intenta modernizar el imperio y mejorar la vida de sus súbditos. La trama se centraría en la lucha de Murad por implementar sus reformas, mientras lidia con la traición, la conspiración y el amor prohibido. Se enamoraría de Elif, una joven plebeya inteligente y valiente que desafía las normas sociales y se convierte en su confidente y consejera más cercana. Su relación pondría en peligro el reinado de Murad y amenazaría la estabilidad del imperio. Esta serie es relevante para nuestro tema porque le permitiría a Kerem asumir un papel mucho más dramático y complejo. Sultán Murad es un personaje con muchas capas, un líder visionario que lucha por sus ideales, pero también un hombre atormentado por sus responsabilidades y sus deseos personales. Este papel le permitiría a Kerem mostrar su profundidad como actor y su capacidad para transmitir emociones intensas. Un dato interesante sobre la producción de Sultán Rebelde sería la investigación exhaustiva sobre la historia otomana y la cultura turca, para asegurar la autenticidad y la precisión de la serie. Se contrataría a historiadores y expertos en la cultura otomana para asesorar al equipo de producción en todos los aspectos, desde el vestuario y la decoración hasta las costumbres y las creencias de la época. También se rumorearía que Kerem estaría aprendiendo a montar a caballo y a usar armas tradicionales para prepararse para el papel. Kerem, conocido por su dedicación a sus papeles, se sometería a un intenso entrenamiento para dominar estas habilidades y encarnar completamente al Sultán Murad. Sultán Rebelde no se limitaría a mostrar los fastuosos palacios y las intrigas de la corte. También se centraría en la vida de la gente común, en sus luchas y sus aspiraciones. Se mostrarían las desigualdades sociales, la pobreza y la injusticia que prevalecían en el imperio, lo que le daría a la serie una dimensión social y política relevante para el público actual. La relación entre Murad y Elif también sería un elemento central de la serie, explorando el choque entre sus mundos y la fuerza de su amor a pesar de las barreras sociales. La ambientación de la serie sería espectacular, con escenas grabadas en lugares históricos reales de Turquía, como el Palacio de Topkapi y la Mezquita Azul. La música también jugaría un papel importante en la creación de la atmósfera de la serie, con una banda sonora que combinaría melodías tradicionales turcas con elementos modernos. Cambiando de tercio por completo, vamos a imaginar una serie de misterio y suspense, ambientada en los paisajes impresionantes de la Capadocia. Una serie que te mantenga al borde del asiento con giros inesperados y una atmósfera inquietante. La llamaremos Sombras de Capadocia. Sombras de Capadocia sería una serie de misterio, suspense y thriller psicológico. Kerem interpretaría a Deniz, un detective atormentado por su pasado, que es enviado a Capadocia para investigar la desaparición de una joven turista. Deniz es un hombre reservado y solitario, que lucha contra sus propios demonios mientras intenta resolver el caso. La trama se desarrollaría en medio de los paisajes surrealistas de Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y sus antiguas ciudades subterráneas. A medida que Deniz profundiza en la investigación, descubre oscuros secretos y una red de mentiras que involucra a los habitantes del pueblo. Se da cuenta de que la desaparición de la turista es solo la punta del iceberg de un misterio mucho más grande. Esta serie es relevante para nuestro escenario hipotético porque le permitiría a Kerem mostrar su lado más oscuro y enigmático. El papel de Deniz, un detective con un pasado problemático, le daría la oportunidad de explorar emociones más complejas y sutiles. Además, el género de misterio y suspense es muy popular entre el público internacional, lo que podría aumentar aún más la visibilidad de Kerem. Un dato interesante sobre la producción de Sombras de Capadocia sería el uso de la iluminación y la cinematografía para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Se utilizarían técnicas de cámara innovadoras y efectos visuales sutiles para aumentar la tensión y el suspense. También se rumorearía que Kerem estaría trabajando con un psicólogo para comprender mejor la mente de un detective atormentado. Kerem, siempre buscando la autenticidad en sus interpretaciones, se sumergiría en la investigación de los trastornos psicológicos y las experiencias traumáticas que podrían afectar a su personaje.
La belleza inquietante de la Capadocia sería un personaje más en la serie. Los paisajes surrealistas, las cuevas laberínticas y los cielos estrellados crearían un telón de fondo perfecto para la historia de misterio. La música también jugaría un papel fundamental, con una banda sonora que combinaría melodías tradicionales turcas con sonidos electrónicos para crear una atmósfera de suspense y melancolía. La serie exploraría temas como la culpa, el arrepentimiento y la redención. Deniz, atormentado por su pasado, buscaría la verdad en la desaparición de la turista, pero también encontraría una oportunidad para enfrentar sus propios demonios y encontrar la paz interior. Y para terminar esta exploración de posibilidades, volvamos a la comedia, pero con un toque diferente. Imaginemos una comedia dramática que explore las complejidades de las relaciones familiares y la búsqueda de la identidad personal. Algo como This Is Us, pero con un toque turco y el carisma innegable de Kerem. La llamaremos Raíces Profundas. Raíces Profundas sería una comedia dramática que se centra en la vida de tres hermanos, interpretados por Kerem y otros dos actores talentosos, que se reencuentran después de muchos años de separación. Cada uno de los hermanos ha tomado un camino diferente en la vida, pero todos comparten un pasado familiar complicado y un deseo profundo de reconectar. La trama exploraría las relaciones entre los hermanos, sus conflictos y sus alegrías, mientras intentan reconstruir su vínculo familiar. También se centraría en la vida personal de cada uno de los hermanos, sus luchas internas y sus sueños. Kerem interpretaría a Ali, el hermano mayor, un exitoso hombre de negocios que aparenta tenerlo todo, pero que en realidad se siente vacío e insatisfecho. Esta serie es relevante para nuestro experimento mental porque le permitiría a Kerem mostrar su lado más vulnerable y humano. El papel de Ali, un hombre que lucha por encontrar su propósito en la vida, le daría la oportunidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Además, la comedia dramática es un género muy apreciado por la crítica, lo que podría generar elogios para la actuación de Kerem. Un dato interesante sobre la producción de Raíces Profundas sería la colaboración con un terapeuta familiar para garantizar la autenticidad y la sensibilidad de las historias. Se realizarían talleres con los actores para explorar sus propias experiencias familiares y conectar con sus personajes a un nivel personal. También se rumorearía que Kerem estaría participando activamente en el desarrollo del personaje de Ali, aportando sus propias ideas y experiencias. Kerem, conocido por su empatía y su capacidad para conectar con los demás, aportaría una autenticidad y una profundidad emocional únicas a su personaje. La serie exploraría temas universales como el amor, la pérdida, el perdón y la búsqueda de la identidad. Los hermanos, a pesar de sus diferencias, aprenderían a apoyarse mutuamente y a superar sus propios traumas. La serie también mostraría la importancia de la familia, no solo la familia de sangre, sino también la familia que uno elige. La música jugaría un papel importante en la creación de la atmósfera de la serie, con una banda sonora que combinaría melodías turcas tradicionales con canciones contemporáneas que reflejarían las emociones y las experiencias de los personajes. Hemos explorado 4 escenarios fascinantes, 4 series potenciales que podrían catapultar la carrera de Kerem a nuevas alturas. Desde la acción y el espionaje hasta el drama histórico, pasando por el misterio y la comedia dramática, Kerem Bürsin tiene el talento y el carisma para triunfar en cualquier género. La pregunta sigue siendo, ¿cuál de estas series se convertiría en un verdadero fenómeno global? Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración imaginativa tanto como yo. He intentado presentarles diferentes perspectivas y posibilidades, mostrando la versatilidad de Kerem Bürsin y el potencial de las series turcas para conquistar el mundo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series creen que sería la más exitosa con Kerem Bürsin al frente? ¿Tienen alguna otra idea para una serie que le encajaría perfectamente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca. Hasta pronto.